Yo hoy quiero hablarles más que nada de algo que me dijo el Señor muy claro en mis vacaciones, donde tuve momentos para orar. De hecho, mi esposa se levanta más tarde que yo y tengo esos momentos donde a la noche salía a caminar muchas veces solo, y bueno, alguno habrá pensado que estaba loco porque iba hablando, mirando al cielo, porque iba hablando con el Señor, preguntándole cosas, escuchando cosas de Él. Y fue muy claro lo que me habló y se lo quiero trasladar a ustedes. Y no ofrendamos, no porque me olvide de Edgardo, que Edgardo siempre me dice, ya que te estás olvidando de la ofrenda, siempre está atento, sino porque hoy quiero llevarte a una oración incómoda. La oración que cambia el curso de tu vida es una oración incómoda. Y ahora te lo voy a explicar por qué. Pero ¿por qué digo esto? Porque lo que quiero es que tu ofrenda al final sea luego de que vos hagas una oración que probablemente jamás hiciste. Vos podés hacer las oraciones de siempre, hasta aún oraciones generales, ¿no? Señor, usame, Señor, quiero saber qué tengo que hacer. Puedes hacer muchas de esas oraciones y están bien. Pero hoy yo quiero que lo que me habló el Señor a mí te sirva a vos como puntapié para vos hacer tu oración incómoda y cambie el curso de tu vida. Porque estamos en una iglesia de reforma. Yo lamento en el alma a aquellos que quieren, acomodarse a algo, ¿no? Decir, no, yo quiero una iglesia como son todas las iglesias. Porque no va a ser nunca así esta iglesia, por lo menos mientras yo sea el pastor. ¿Y por qué les digo esto? No por capricho, porque saben los que hablaron conmigo que cuando el Señor nos llama a nosotros al pastorado, mi pregunta sencilla que le hago al Señor es, ¿por qué a mí? Porque si hay egresando un montón donde yo estudio, de hecho, los que me había hecho amigos el año pasado ya egresaron y ya empiezan a cumplir su función. ¿Y por qué yo antes de terminar ya me das la posibilidad de ejercer el pastorado? ¿Por qué? Si teológicamente también hay unos que se prepararon 5 años, por más que, como vimos, lamentablemente hay cosas que se enseñan mal en los institutos, pero bueno, eso vendrá más adelante. ¿Pero por qué? Y ahí es donde el Señor me dijo, porque bueno, está claro que yo quiero hacer algo diferente. No rechazo obviamente lo que hacen los demás, siempre tengamos bien claro, respetamos, pero acá cuando uno entra, y lo sabrán los que vienen hace menos tiempo, las cosas son distintas. O sea, el que llegó hoy a las 10 y pico, que Jaime llegó primero y algunos fueron llegando después, Alicia llegó temprano también, empezamos a orar en cualquier momento, empieza en cualquier momento la reunión. No tenemos ese esquema de cosas, y la adoración tampoco. De hecho, hablaba más temprano, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y al final ni siquiera definimos, pero no hicimos ni siquiera algo de lo que pudimos empezar a hablar, porque entendemos que la adoración es algo tan genuino. ¿Cuántos sintieron hoy lo que Dios estaba haciendo? Ahora, cuando uno lo esquematiza demasiado, vuelvo a decir, no estoy en contra, no vayan a una iglesia y se vayan enojados porque tienen un diagrama, no estoy diciendo eso. Pero lo más genuino es cuando de pronto empiezo a fluir en algo que no sé qué, pero viene el Señor en mí y me hace cantar aquello que no esperaba. Y mi oración se transforma en canción, y mi canción se transforma en oración, y mi oración se transforma en profecía, en visión. Y así como fue escrita la Biblia. La Biblia no fue escrita, vamos a sentarnos a ver si... No. ¿Cómo fue escrito el libro de las revelaciones del Apocalipsis? ¿Cómo dice Juan? Y de pronto me sobrevino a mí un éxtasis, ¿no? Me vino un sueño profundo y empecé a escribir. O sea, el Señor, hay un momento en el que viene con algo especial y vos empezás a hablar y dices, wow, ¿qué estoy hablando? Esa es la inspiración genuina. Por eso se te puede enseñar teológicamente lo que vos quieras y te va a servir, obviamente, porque ponemos bases. Pero después lo más acertado que hagas y que digas es lo que viene del Espíritu Santo. Él dice que nos va a guiar a toda verdad. Y por eso es que yo los animo siempre a romper los moldes. Para empezar a hablar en lenguas hay que romper moldes. Para empezar a profetizar hay que romper moldes. Si vos te sentís sujetado a lo que siempre hiciste, es muy probable que te pase lo que siempre te pasa. Bien sencillo. Para ver cosas distintas hay que hacer cosas distintas. Como tan sencillo decimos siempre, para ver enfermos sanos hay que salir a orar por ellos. No hay que pasar primero 60.000 horas para ganarse algo del cielo. O aún, como dicen algunos, pagar un precio.
¿Qué precio? ¿Estar a solas con el Señor? ¿Ese es un precio? Alguno ha dicho eso, se escucharon, ¿no? Hay que pagar el precio de la unción, hay que pagar el precio de los milagros. Y cuando les pregunto qué es, y hay que orar mucho. Eso es pagar un precio. Es como que yo me junte con mi papá y quiera estar tiempo con él y estoy pagando este precio para que vos me regales en mi cumpleaños algo. Estar tiempo con mi papá es hermoso. Estar tiempo con tu papá celestial debe ser hermoso, no un precio. Si lo estás mirando como un precio, todavía seguís viendo un Dios castigador. Ese no es Dios. Yo disfruto cuando paso tiempo con mi Señor. No tengo un tiempo que me marco y digo que si no estoy este tiempo después no sé predicar. No, yo paso tiempo con mi papá porque me disfruto ese tiempo con él. Entonces, vamos a romper paradigmas continuamente y el Señor nos habla de cosas así. Y esta es una iglesia de reforma. Es una iglesia que te va a incomodar. Es una iglesia que va a incomodar al que viene. Porque cuando viene, en vez de dar una bienvenida, están todos cantando, están orando. ¿Qué les pasa a esto? Que yo encima que llegué más temprano, ya están haciendo otra cosa. Y es así. Y es así. Y vamos a hacer así. Y me gusta ese ADN, porque ya hay muchas iglesias de la otra manera. ¿Por qué el Señor va a levantar una más? Hay una acá a la vuelta y hay una acá a 3 cuadras. Entonces, ¿para qué? Para hacer lo mismo, para eso hagamos una sola y más fácil. Alquilamos un solo lugar, somos 3 pastores en un solo lugar, ¿es más sencillo o no? Salvo que Dios quiera hacer algo diferente. Entonces a mí, para los que no saben, mi llamado empieza a desarrollarse cuando una vez estoy sentado en la iglesia presbiteriana de Temperley, que dicho sea de paso queda a 6 cuadras de acá, y el pastor predicaba de algo, de lo sobrenatural, no lo ponía como que podía suceder, pero yo digo, ¿cómo si esto está escrito? Esto tiene que pasar. Y yo empecé a tener un deseo de que pasen las cosas que están escritas en la Biblia, que no se los puedo explicar. Se decía, ¿cómo puede ser que se nos mueran todos los enfermos? No puede ser. Hay algo que no anda mal, ¿no? O esto es mentira, o nosotros hay algo que no entendemos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que esto es mentira? Esta es la verdad absoluta. Entonces empecé a descubrir, y a la semana, o al poquito tiempo, con Luli, venía una tal Cindy Jacobs a Drogué, y por eso cuando la vi este viernes sentí como ese volver a unas raíces. Cindy Jacobs es una profeta de Estados Unidos que siempre tuvo muy buena relación con la iglesia cristiana de la Drogué. Y vino. Y yo nunca había visto nada, si lo había leído, pero nunca había visto nada. Y empieza a profetizar. Porque para los que no la conocen, ella profetiza con una fluidez asombrosa. Inclusive no solo la profecía, sino las palabras de conocimiento. Y me acuerdo que hace pasar un matrimonio, ella estadounidense, no conocía a nadie, obviamente hace pasar un matrimonio que hacía viajes con gente discapacitada. Y miren cómo se da de curiosa la profecía, que no me puedo olvidar nunca, que dice, el Señor me está mostrando, en inglés dice ella, que ustedes necesitan y están pidiendo, y dice y lo mira el traductor y dice, una combi. No puede ser, el Señor le habló y le dijo combi. O sea, y entonces si se ríe el traductor y dice, sí, combi acá, porque viendo nosotros a todo lo que es medio cuadrado lo llamamos combi, ¿no? Entonces, entonces les explicó y ellos estaban orando por una nueva camioneta. Pero el Señor le habló la palabra combi. ¿Se entiende lo que yo cuando vi eso dije, wow, esto realmente existe? Esto realmente es el reino de los cielos. Cuando ahí cobró vida 1 Corintios 12, cuando dice, todos pueden profetizar, y cuando entra alguno, imagínense, yo entré ese día. El indocto que dice Pablo era yo, que ya era cristiano, pero entré y escuché algo y dije, no, esto me convenció, porque los dones son maravillosos. Mientras algunos se encargan de defenestrar o de destruirlos, aún de buscar las cosas malas que también podemos hacer, porque nos vamos a equivocar, yo puedo decir que los dones son maravillosos porque son dones del Espíritu Santo. Entonces, quiero hoy que nosotros hagamos una oración incómoda. Esa oración que empieza a cambiar el rumbo de tu vida, que aún te lleva por lugares que no imaginas. ¿Sabes qué feo que es eso? Y qué lindo que es después. Porque haces una oración que te lleva casi a un desierto directo. Es la oración al desierto. La oración desértica. Pero luego de ese desierto vienen cosas poderosas. El ministerio de Cristo Jesús empieza en un desierto para luego poder ir a otro lado. No me asombra que el ministerio de muchos de ustedes también comience de esta manera. Puede ser que sea, como puede ser que no, pero puede ser que sea de esta manera. ¿Y por qué te digo esto? Desde que empezamos a hablar de tiempos de reforma, se te mueven las fibras íntimas, ¿o no?
¿no? Los que, bueno, hemos hablado con Jaime, cuando se te cambian un poco las doctrinas que tenías y tenés que replantearte, y sabes qué pasa, ¿no? Te ves vos enseñándole a otro y le enseñaste mal. Entonces vos decís, yo le dije tal cosa y lo dije con una seguridad. Y bueno, está bien, es parte de la vida también esto. De hecho, Pedro tuvo que decirse más de una vez. Y Pablo, ¿se acuerdan Pablo con Marcos? Que cuando se pelea con Bernabé, dice, a este Marcos no lo aguanto más, no me lo traigas más. Y más adelante en las cartas del Timoteo, que dice, y tráemelo a Marcos, porque la verdad que me es instrumento útil. Así que Pablo mismo tuvo que corregirse y decir, la verdad esta boca a veces habla de más y me equivoco. Así que no tengas preocupación por eso, porque te va a pasar, es lo lógico que te pase. Mientras sea lo que Dios quiere, entonces estás en lo correcto. Pero, ¿alguna vez te hiciste esta pregunta? Yo esta pregunta se la hice hacer el otro día. ¿Qué sintieron, presta atención, qué sintieron en vida, o la mayor parte de su vida, los que hoy conocemos como piezas clave de alguna reforma anterior? ¿Qué sintieron en vida? La pregunta nace ante la desesperación que genera nuestra mente del siglo XXI, en el hecho de tener que esperar los tiempos de Dios para ver algo concreto. Si vos hubieras estado al lado de Lutero, ¿qué porcentaje crees de lo que realmente después fue su obra que él sentía mientras lo hacía? Creo que todo. ¿Sí? Creo que todo. ¿Mientras lo vivís? O sea, mientras yo visitaba en la vida en ese tiempo, si yo era creyente y lo que él decía sobre esto de las indulgencias, por ejemplo, yo le creía. No sé, yo me baso más que nada en lo que siente uno personalmente. A mí me da la sensación, inclusive por la manera en que algunas cosas ellos expresan, o Wesley, vamos a poner el caso de Wesley también, que mientras vos estás en vida, el reformador, no tanto el receptor, no tiene dimensión de lo que está haciendo. Porque lo de Lutero lo entendimos nosotros siglos después, ni siquiera años después. Y encima, lo más feo es que mientras estás reformando cosas, lo complicado es que a tu alrededor pasan cosas tan feas de la gente que más querés, que decís, no, entonces debe ser que la estoy pifiando. Y ahí es donde yo te quiero decir que lo que vale en el reino de Dios es tu perseverancia. Tu perseverancia es clave. Si Dios te habló una cosa y vos sabés que eso es lo que tenés que hacer, entonces vos caminás en esa dirección. Aunque al lado se te caiga uno, aunque te traicione y te clave un cuchillo el más cercano que vos tenés, vos caminás en esa dirección y vas a ver la gloria de Dios. ¿No? La palabra de este año, ¿se acuerdan? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Para creer y mantenerse creyendo hay que perseverar. Y perseverar se trata por pasar por situaciones donde no querés más. Donde decís, no veo nada, lo que veo es negativo, lo que veo me tira para atrás. Pero sin embargo, como sabés que esa voz del Espíritu Santo te habló, sabés que tenés que continuar. Entonces yo me planteé esta pregunta, que es lo que les dije recién. ¿Cuánto sabía o en qué porcentaje conocía Lutero lo que estaba haciendo allá por el siglo XVI? ¿Cuáles serían sus charlas con los allegados? ¿Se lo imaginan a Martín? Hablando con la gente que él tenía alrededor diciendo, che, la verdad que esto no estaremos pifiando. Mirá, se están matando en nombre nuestro, ¿saben que hubo guerras de los más fanáticos de Lutero? Se están matando, yo no quería. Además, él no quería salir de la iglesia católica, mira, se están yendo, están excomulgando gente por mi culpa, todo porque clavé esas tesis acá en la puerta, acá en Wittenberg. ¿Qué porcentaje conocían ellos de lo que estaban haciendo? Porque es muy fácil ver a los reformadores de atrás con la historia consumada y el punto final y la firma y decir, no, qué bárbaro, yo quiero. Pero vivirlo, y más que en algunos casos nos consideramos, yo considero que estamos viendo tiempos de pre-reforma en la Argentina. Nosotros somos los pre-reformadores de la Argentina. Y saben que los pre-reformadores antes de Lutero los mataron a todos. Entonces, que venga la crítica, que venga el descrédito, que venga alguno y te diga, no, pero ustedes, lo que sea, es lo normal de los pre-reformadores. ¿Y cuánto sabía? ¿Se acuerdan de John Huss o Juan Hus? El que fue asesinado, incendiado, que él, está bien, se le salió la última palabra profética antes de que lo prendan fuego vivo. Pero ¿cuánto sabía el que estaba muriendo por la causa o no? Lo sentía en su corazón, pero en el fondo no me digan que también mientras vivía tenía alguna duda. Che, me están por matar y estoy haciendo un lío, ¿será verdad todo esto? Entonces es normal que pases por eso. Pero si continúas, porque ahí es donde flaquean algunos y algunos abandonan. Y están los que perseveran y siguen.
Y dice la palabra que el que persevera logra lo que obtiene, lo que quiere. Por eso dice que las promesas de Dios son para todos. ¿Y quiénes las heredan? Los pacientes. La paciencia y la perseverancia van de la mano. Yo sé que vivimos en un mundo express, ¿no? Ayer me enteraba que cerraron el último McDonald's en Bolivia porque la gente le dio la espalda. Dice, no, preferimos las empanadas caseras. Interesante lo del pueblo boliviano, ¿no? Cerraron ellos y me dijeron, la verdad que nosotros queremos otro. Está bien, y hay que respetarlo. No digo que haya que hacerlo acá. Pero ellos quisieron eso y tuvieron una idea y está bien. Entonces, perseverar en algo. Se pusieron de acuerdo en algo y cerraron las puertas de la empresa más exitosa del planeta. Entonces vos tenés doctrinas hoy de la iglesia que las tenemos metidas acá. Bueno, rapto, anticristo, todas cosas que no están en la Biblia. Y sin embargo, cuando las hablamos, empieza la crítica, empieza los paradigmas a romperse. Y está bien. Y me siento vivo por esas cosas. Me siento vivo porque veo ministros, veo pastores que lamentablemente están viviendo cosas prestadas. Y yo quiero lo que es mío. Yo quiero esa piedra preciosa que tiene mi nombre, y hay una para cada uno de ustedes, y tiene su nombre, y yo la puedo mirar y decir, esto es tan para mí que no se puede creer. Es tan preciso para mí que esto no se puede creer, que sea tan exacto. Qué bárbaro lo que Dios me conoce. Por eso quiero entrar en algo. En la oración alquilada versus la oración genuina. Me habló tan claro, iba caminando por la costa en mis salidas a la noche y el Señor me dijo algo muy concreto. Presten atención. Lo peor de pedir conforme a lo que otros líderes piden, ¿saben qué me dijo el Señor? Es que puedo dártelo. ¿Cómo dije? Te lo voy a volver a decir. Lo peor de pedir conforme a lo que otros líderes piden es que te lo puedo dar. Me asusté. Y dije, claro, si alquilo una oración, corro el riesgo de recibirla. Y esto me pasó una vez que estaba con un pastor y llegamos a una iglesia grande y me dice, mirá qué grande es la iglesia de esta persona. Lo cual, les aviso, no me gusta que digan eso acá. La iglesia de Fernando, la iglesia de Cristo, la iglesia de mí. Así que cuando hablen de la iglesia tal, como me gusta, es la iglesia Rey de Reyes que pastorea Freyson. Es la iglesia Cristiana Drogué que pastorea Bernardo Franchino. No es la iglesia de Bernardo. Esta iglesia no es la iglesia de Fernando. Si fuera mía, no sé, acá en la esquina nos chocamos con el ¿escucharon lo que pasó? Así, chocamos, porque la iglesia es de Cristo. Amén. Entonces, lo peor de pedir conforme a lo que otros líderes piden es que puedo dártelo. Al principio no entendí. ¿Por qué? Digo, ¿cómo puede ser que algo que viene de Dios puede no ser bueno? Puede que no me convenga. Y ahí entendí esto que les estaba diciendo. Este pastor, entramos a esta iglesia grande, de 1000 y pico de personas, y me dice, mirá la iglesia de esta persona, por eso venía esta frase. Yo voy a tener una iglesia más grande. Y yo me quedé, bueno, está bien. No sé si esperaba que yo diga yo también, no lo iba a decir porque... Y ahí entendí que si yo me sumaba a esa oración alquilada, yo podía tener una iglesia grande. ¿Y saben qué? Conozco muchos pastores con iglesias grandes que están tristes. Porque tienen la oración alquilada. Recibieron la respuesta de la oración alquilada. No era la oración de ellos. Quizás el que les dijo la oración que hizo sí era la oración de ellos. Porque realmente esa persona, Dios lo había llamado a ser pastor de una iglesia muy grande. Pero a todos Dios nos llama a ser pastores de iglesias muy grandes. Quizás no. A ver, no estoy diciendo con esto que no creo que tengamos que crecer, multiplicarnos. Está claro que sí. Pero lo que estoy diciendo es que no puedo hacer la oración de alguien más. Yo tengo que hacer la oración que el Señor me da a mí para hacer. Es la oración genuina. Entonces el peor riesgo que puedo correr yo es hacer esa oración alquilada, que esto empiece a crecer y yo sentirme frustrado porque tengo en mi espíritu una reforma, pero no la puedo hacer porque hice la oración que es de otra persona. Por eso te estoy empezando a llevar para que te des cuenta de la oración incómoda. Porque quizás escuchaste un día que vino un evangelista de la iglesia donde ibas antes, y está bien, obviamente, pero estás repitiendo la oración del evangelista. Quizás no es tu oración. Quizás vino un profeta
te quedaste obnubilado por cómo hablaba y, Señor, yo quiero lo de él. No, lo de él no, yo quiero lo mío. La piedra que tiene mi nombre y no tiene ningún otro nombre, la miro de todos lados y solo dice Fernando. Y vos tenés una que dice tu nombre y no dice otro nombre, porque tenés eso, ese fragmento de la gloria de Dios que fue puesto en vos, ese pedazo del cielo que fue puesto en vos, que no tiene otro nombre, tiene el tuyo. Y ahí, a pesar de que tengas o no tengas la iglesia grande, de que tengas o no tengas un ministerio conocido por los números, ¿estás tan satisfecho por saber lo que estás haciendo? ¿Sabes qué es lo correcto? ¿Quién te puede sacar el placer de hacer lo correcto? ¿Se acuerdan? Hace poco yo les dije que Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿saben qué pasó después de eso? Dice que ya muchos no lo seguían, después ahí en Juan 6. Y él se dio vuelta a los discípulos y ¿qué les dijo? ¿Ustedes se quieren ir? Porque yo no tengo problema en empezar un ministerio de nuevo. Si ustedes se quieren ir, yo lo arranco de nuevo. Porque estoy tan convencido de estar masticando la comida que es de mi Padre, que estoy en lo correcto. Entonces, si ustedes se van, yo sigo en lo correcto. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, vos tenés que estar convencido en tu vida que lo único que trae verdadera satisfacción a tu vida no es por alta, verdadera, es hacer la voluntad de Dios y acabar la obra que Él me dio después. Si vos estás en ese carril, entonces podés declarar con toda tu fe que estás haciendo las cosas correctas. ¿Estás dispuesto a hacer hoy una oración incómoda? ¿Te voy llevando para ese lado? ¿Me siguen o no me siguen? Lo siguiente que me mostró el Señor, y lo vi muy claro, ¿saben qué es? Me vino una visión, y era un rompecabezas. Un rompecabezas que se aproximaba a mí, y como que en mi mano yo tenía una pieza, y esa pieza encajaba justo en un lugar específico. Y cuando encajaba en ese lugar específico, la obra se veía completa. ¿Vieron cuando a una obra le falta un poquito y viene el artista, el autor y hace? Y dice, ahora sí, ahora cobró el verdadero sentido. Bueno, yo sentía que Dios me decía, yo te quiero hacer encajar en el lugar preciso de tu ministerio. Cuando haces la oración alquilada, estás con una pieza que no va, tratando de meterla donde no es, porque esa pieza es del pastor aquel, esa pieza es del profeta aquel, del evangelista aquel, no es la tuya. No es la tuya. Tu pieza es la que Jesús dijo a los fariseos. El Espíritu Santo que van a recibir los que en mí creen hará que de su interior broten los ríos de agua viva. Si yo agarro del interior de Anacondia, ¿le produce felicidad a Anacondia? A mí no, porque yo no tengo que hacer exactamente lo mismo. Entonces vivimos reproduciendo ministerios, ¿no? Ya me compro la carpa. Como Dios me dice, vas a ser evangelista, y yo lo que conozco de evangelismo es Anacondia, digo, hay que comprar carpa, muchachos. Y compro una carpa, porque, ¿y por qué? ¿Y si Dios te llama a hacer otra cosa? ¿Otro tipo de evangelismo? ¿Algo distinto? Esa es la manera de encajar. Y yo veía esa obra, y cuando vi la obra perfecta decía, ahí me siento bien. Es como que cuando la pieza terminó de clavarse, vieron cuando no queda espacio a los costados, cuando está perfecta, que la luz no traspasa, decía, sentí como paz, como satisfacción en mí. Y no porque todo me salía bien, no porque decía listo, no la tenía clara tampoco, pero lo que me pasaba en ese momento es que sentía la satisfacción de estar haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Pero no llegás nunca a ese estado y a ese nivel si vivís haciendo la oración que otro hizo. Si vivís justamente viviendo, la redundancia, de los sueños de alguien más. ¿De qué sirve que pidas por los sueños de alguien más? Solo de él. Entonces yo empecé a entender que yo tengo que perseverar, que mantenerme fiel, porque estoy convencido de lo que Dios nos llama a hacer. Y en el medio te sentís solo. Los reformadores se sienten solos a veces. Porque sos el único que está hablando otra cosa, ¿no? Mientras todos suben las imágenes de que ahora un terremoto nuevo, desaparecen los aviones, entonces debe ser que hay algo, viste, en la atmósfera, entonces el tiempo final. Y vos decís, no, disculpe, vamos a leer juntos las escrituras, no dice eso. Juicio, vale, no te queremos escuchar. Está bien. La mayoría no quería escuchar al entero. La mayoría, cuando Wesley dijo, no puede ser que la iglesia viva en la carnalidad que viven los demás. No, ¿por qué? Si nosotros seguimos los dogmas y vamos a las reuniones, ¿por qué?
no lo querían escuchar a Wesley. No querían. Y las lenguas que Dios trajo en 1900 no las querían escuchar tampoco. Y cuando la gente se empezó a caer en alguna reunión, no los querían escuchar. Y cuando se levantó el primer profeta a decir, hay un ministerio del profeta, no es solamente profeta el que escribe la Biblia, por favor, no lo querían escuchar. Y cuando hubo apóstoles, no los querían escuchar, porque para mí los apóstoles de mi seminario me dijeron que se acabaron cuando murió Juan. No los querían escuchar. ¿Por qué crees que te van a querer escuchar cuando ahora hables de reforma? Pero si pudieras ver el cuadrito terminado con tu pieza encajada en 100 años, quizás decir, menos mal que abrí la boca. Y la satisfacción que vas a tener es enorme, aunque en vida tengas esa dicotomía de decir, ¿cuánto realmente me doy cuenta? ¿Qué estoy haciendo? Porque de pronto te sentís como pedaleando en el aire y te va a pasar. El problema de la oración alquilada, y esto lo puse específicamente, es que el diseño de Dios es para alguien más, no es para mí. Grabate eso en la cabeza. La oración alquilada es un diseño de Dios. No estoy diciendo que es del diablo, es de Dios, pero no es tu diseño. Vos tenés que buscar el diseño de tu vida, que realmente cambie tu vida y la vida de los que vos tenés alrededor. Y por eso 2 Timoteo 4:7 dice algo que fue el motor de esta palabra, y es, he peleado la buena batalla, le dice Pablo a Timoteo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Miren este versículo solo, todo lo que contiene. Y hay algo que me impactó de este versículo que Pablo le escribe a Timoteo. Presten atención a lo que quiere decir en realidad. Es bastante diferente de lo que uno cree a simple vista. Cuando me detengo en la frase peleado la buena batalla de la fe, descubro que efectivamente pelear es sencillamente en el original la palabra guerrear, la palabra conflicto. Tiene que ver con luchar contra un conflicto. Pero ¿saben cuando dice la buena batalla lo que significa la palabra batalla ahí? Yo no me lo esperaba esto. La palabra batalla es literalmente agon en el griego. ¿Y saben lo que significa? Es conducir, en primer lugar, una congregación. Yo quedé impactado. Dije, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que la buena batalla es conflicto? Porque acá está diciendo, he peleado la buena batalla, y cuando desmenuzo esto es que una buena batalla es un conflicto al guiar a un grupo, a una congregación. O sea que en el liderazgo existe el conflicto. Y Pablo dice, yo la he peleado esa batalla. La he peleado y la puedo llamar buena. ¿Saben por qué? ¿Saben cuándo vos podés darle el adjetivo de bueno a algo? Cuando es lo que Dios te dio. Por más que vos tengas números, no pienses más en eso. No pienses más no, yo hasta que no tenga 30, hasta que no tenga 50, hasta que... No pienses más en eso, no es el punto. Eso llegará como una añadidura simple. Pero tu espíritu va a estar seco. ¿Saben cuánta gente la tiene que caretear? Tiene que decir, no, yo estoy bien, y en realidad está mal. ¿Por qué? Porque no vive lo que Dios diseñó. Toma del agua de alguien más. Entonces la oración incómoda que yo quiero que vos hoy hagas es la que te cambia el curso de la vida. Es decir, Señor, reconozco que hasta acá pedí bastante según escuché, pero ahora voy a escuchar del Espíritu Santo. Amén. Y cuando escucho del Espíritu Santo hago la oración, que es muy loca, qué rara que es la oración que tengo que hacer. Y empieza un desierto en tu vida, pero empieza el desierto porque empiezas a caminar en la dirección correcta. Entonces, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tu batalla, como te decía recién, se transforma en buena cuando es el diseño únicamente de Dios. Ustedes me imagino que quieren estar seguros de estar haciendo la voluntad de Dios. Bueno, hoy es el momento de empezar con esta oración. Por eso es donde dice guardar la fe. Ahora entiendo por qué dice guardado la fe. Porque guardar la fe, cuando todo sale bien, es fácil. Cuando tengo un ministerio que va en punta, cuando me aplauden después de cada reunión, es fácil guardar la fe. Lo difícil es guardar la fe en el conflicto. Es en decir, Señor, no puede ser que esto se dé al revés. Y de hecho, acá Pablo se está despidiendo porque él sabía en su corazón que iba a ser asesinado en un muy corto plazo. Y entonces él dice, a mí me queda poco, pero he guardado la fe. Yo quiero
Y esto es lo que yo me planteaba antes. Porque dice, por lo demás, dice el versículo siguiente, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo me gustaría que todos nosotros nos despidamos de esta manera? ¿Cómo sería el mundo entero si los cristianos llegaran a despedirse así? El otro día vi un video de un gran evangelista que está en su último tiempo y dice, ¿por qué no me filman? Tipo, muy grande, lo pueden encontrar, creo que en el Facebook nuestro yo lo puse, y él lo filma en su cama de hospital diciendo, yo ya me voy, ¡wow! Yo ya me voy, o sea, ni siquiera peleando, diciendo, yo ya entendí que me voy. Y estaba muy flaco, muy deteriorado, yo ya me voy y estoy contento porque me voy con mi Señor, no lloren por mí, no se lamenten, crean en Cristo, o sea, bien clarito, casi como diciendo, anhelo tanto estar del otro lado ya. Cuantos más cristianos lleguen así al otro lado, entonces tendremos un mundo victorioso. Me gustaría, y es la oración que yo hago, que nosotros podamos llegar a nuestros últimos días diciendo, ya está, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado esta fe. Esto estuvo bueno. Y me mataron, porque Pablo lo iban a matar. Y él lo sabía. O sea que no tiene que ver ni siquiera con cómo será tu final. Ni siquiera cuánto te critiquen, Pablo era muy criticado. Sin embargo, tiene que ver con hacer lo correcto delante de Dios. Y a mí, es mi oración, llegar así. Llegar con esa convicción de palpar tan cerca la presencia de Dios, de decir, Señor, me está llamando, me queda poco, me queda poco. Los quiero saludar, porque me estoy por ir. Y les quiero decir, no me extrañen porque donde yo voy, ustedes deberían estar afligidos. Porque ustedes se quedan en un lugar que no es tan bueno como el cielo. Entonces, hoy, quiero que vos hagas la oración que te cambia la vida. La oración que yo hice ese día en la iglesia presbiteriana y la hice luego en la iglesia cristiana bautista de Adrogué, donde estaba esta mujer Cindy Jacobs, y ella hizo un llamado, no me acuerdo exactamente qué, pero mi oración en esa noche fue, Señor, esto que acabo de ver me impactó, yo no puedo parar hasta eso. Yo quiero más, yo quiero lo sobrenatural. No había visto nada en mi vida hasta ese momento. Luego de eso vinieron un montón de cosas. Alguien despertó mi fe. Y después de eso, que había sido una oración alquilada, entendí que había una oración para mí. Entonces, está bien pasar por la oración alquilada. Es probable que pases en algún momento de tu vida porque te inspiró demasiado alguien que dijo, yo quiero lo que tiene esta persona, pero no podés vivir de la oración alquilada. Hoy, reconoce que alquilaste una oración por un tiempo y que ahora vos tenés que hacer tu propia oración, la que te cambia la vida. Por eso te invito a que prepares tu ofrenda. Prepara tu ofrenda ahí en tu lugar y ponele nombre. Si estás en familia, el ministerio afecta a la familia, así que no lo hagas vos solo. Con tu familia, ponele nombre, decir, Señor, yo ofrendo hoy y hago esta oración porque quiero que el curso de mi vida cambie para siempre. Basta de vivir en un estado donde voy a laburar, vuelvo, estoy un poco cansado. Quiero estar enfocado en lo que vos me diste. Sigo haciendo mis tareas diarias, pero con un desarrollo distinto, con una manera de sentir diferente. Esa es la oración que te va a cambiar la vida. Es más, te puedo asegurar que a partir de hoy empiezan a cambiar cosas. No digo que todas sean buenas, porque Dios tiene que tratar carácter, tiene que hacer cosas para que vos llegues a quien Dios quiere que seas. Miren el caso de Pedro y el mismo caso de Pablo, no era el mismo Pablo al final que lo que era al comienzo. Entonces, ponele nombre a tu ofrenda. Si estás ahí con tu esposa, los que están matrimonios, díganle al otro, ¿qué oración hacemos hoy? ¿Qué oración incómoda hacemos hoy? ¿En qué nos ponemos de acuerdo hoy que nos cambie la vida mañana? ¿Les parece? ¿Quieren hacer esa oración o no? Ahí donde estás, levanta tu ofrenda. Decirle, Señor, yo hago esta oración incómoda con mi cónyuge, con mi hermano en la fe, con quien sea que esté. Los que están solos también. Declaren, yo hago la oración incómoda, la que me cambia la vida, la que me da verdadera satisfacción. Tomate un tiempo para orar.